Importantes expertos afirman que el cannabis o marihuana puede usarse con fines medicinales, pero el tema igual divide o genera fuertes debates. Bienvenidos a Claves, y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y el canal Capital de Bogotá, Colombia. Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y en la moderación me acompaña hoy Omaira Morales del canal Capital. Gonzalo, bienvenido. Pasamos a presentar a nuestros invitados. Saludamos a Ingrid Carolina Duque, ella es abogada, magíster en Derecho, investigadora, consultora internacional en políticas de drogas, especialista en derechos humanos y derecho internacional, investigadora y consultora sobre políticas de drogas y políticas de salud y seguridad ciudadana en Estados Unidos y América Latina. Gracias por acompañarnos. Juan Camilo Ocuán, médico especializado en salud pública de la Universidad de París, asesor en temas de salud de la Alcaldía Mayor de Bogotá, máster en Medicina Tropical y Salud Internacional de la Universidad de Barcelona. Bienvenido. Gracias. Augusto Pérez Gómez, PhD en Psicología Clínica de la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, coordinador para Colombia de la Red Latinoamericana de Investigadores de Drogas y director de la Corporación Nuevos Rumbos en Bogotá. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Y cerramos este grupo especial de invitados con Juan Daniel Gómez Rojas. Él es PhD en Neuropsicología y Neurofarmacología del Instituto Max Planck de Alemania y del Instituto Karolinska, ¿correcto? Profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. La marihuana como medicina, gran tema en nuestros días en toda América Latina. Pero uno se pregunta, ¿qué lleva a pensar que la marihuana, tantas veces condenada y perseguida, hoy día es un remedio milagroso? ¿Qué ha cambiado, Carolina? Pues bueno, que haya cambiado como tal, no. Que se esté visibilizando y que los estados, los gobiernos y en general la sociedad hoy día esté pensándose en hacer reformas en sus políticas de drogas que incluye el uso medicinal del cannabis es distinto. Entonces, no es que se muestre ahora como una receta milagrosa como tal, sino que definitivamente hay que abordar el tema de la marihuana como el tema de las políticas de drogas en diferentes dimensiones, y una de ellas es precisamente la salud. Ya se han mostrado estudios y aquí están expertos en el tema de la neurociencia frente al uso medicinal del cannabis y sus propiedades medicinales como tal. ¿Qué ha hecho que antes, podríamos decir que 2700 años antes de Cristo, la marihuana, el cannabis existía y se utilizaba con fines medicinal? ¿Qué ha hecho que se vuelva prohibitiva y que no se reconozca este uso medicinal? Fueron situaciones políticas que se originaron específicamente en los Estados Unidos. En 1942 el Congreso de Estados Unidos prohibió la marihuana sin tener en cuenta la opinión de los expertos que decían que realmente era un medicamento de un gran valor. De hecho, en ese momento todas las compañías farmacéuticas del mundo tenían productos derivados del cannabis, especialmente para utilizarlos en los casos de asma. E inclusive un célebre alcalde de Nueva York, Fiorello LaGuardia, hizo una campaña impresionante tratando de defenderla y tratando de evitar que se prohibiera, pero se prohibió. Y luego en 1970 el presidente Richard Nixon volvió a abrir el debate, los expertos volvieron a decir que era un buen medicamento, que tenía una historia de 3000 años de uso en muchas perturbaciones físicas y sin embargo nuevamente por motivos políticos la volvieron a prohibir. Sin embargo, las fisuras aparecieron muy rápidamente porque el gobierno de los Estados Unidos tuvo que aceptar que no había ningún medicamento que se comparara con el cannabis para tratar el glaucoma, para tratar el incremento de presión que produce el glaucoma, y empezaron a permitir, a dar autorizaciones de 300 cigarrillos de marihuana por persona en determinadas circunstancias. Luego, pues pasó todo lo que pasó, la guerra de las drogas, la destrucción de los cultivos en Colombia, etcétera, etcétera, para llegar hoy en día a una situación en la que por motivos nuevamente políticos, en este caso relacionados con el costo que tiene sancionar a una persona por fumar marihuana,
meterla a la cárcel o castigarla de otras formas, comparado con las multas eventualmente que les pueden poner, que son ínfimas. Entonces los costos de judicialización eran muy grandes y eso empezó a hacer que se aflojaran las barreras que existían hasta ese momento. Interesante esa visión, pero teniendo en cuenta de que mucha gente tiene miedo, tiene verdadero temor, especialmente en relación con los niños, que se llegue a legislar sobre la utilización de la marihuana para tratar determinados males. Cabría preguntarse qué había en la cabeza de la sociedad que llevó a convertir la marihuana en un demonio, habiendo sido durante tantos años un producto que se utilizó libremente y sin mayores problemas. Bueno, la marihuana ciertamente tiene una serie de efectos biológicos y efectos comportamentales que pueden ser objeto tal vez como de cuidado, sobre todo en tanto en el desarrollo del sistema nervioso. Cuando se ingiere antes de que éste termine, pues puede producir unas consecuencias que evidencias científicas han demostrado que no son favorables para la salud. Sin embargo, son dos cosas diferentes: el uso recreativo de la marihuana y otra, el uso medicinal. De manera que valdría la pena pensar un poquito en que el uso medicinal de la marihuana, tal vez en tiempos antiguos, y esa es mi posición, un poco diferente probablemente, aunque yo tengo perspectivas realmente más liberales en relación con las drogas, pienso que no tiene mucho sentido. La razón es que de ella se pueden derivar, el doctor Augusto Pérez acaba de referirse, por ejemplo, al uso de la marihuana para disminuir la presión intraocular en el glaucoma del ojo, pero para eso un derivado fitocannabinoide, que es el cannabidiol, una sola sustancia que está presente dentro de las muchas sustancias activas, se puede producir en el laboratorio, se puede aislar, no tiene efectos psicoactivantes, no se presta al uso recreativo, no produce dependencia y es la que es efectiva en el glaucoma del ojo. Ese mismo cannabidiol es el que es útil para la epilepsia, para la esclerosis múltiple, para una cantidad de trastornos. Es como si uno coge 50 dardos, digamos que son, algunos dicen 70, 45 las sustancias activas que tiene la marihuana, y le apunta a un target, a una diana única, para que uno de ellos disminuya esto. Los efectos biológicos entonces y los efectos comportamentales, que podrían ser nocivos cuando no hay una especificidad de la sustancia para producir un bien, pues no justifican el uso medicinal de la marihuana. ¿Cómo se entiende la prohibición del cannabis, de la marihuana en América Latina, cuando su uso ancestral pues es milenario? El trabajo desde la medicina, de la recuperación, todo lo que tiene que ver con nuestras comunidades indígenas, pues tiene una aprobación abierta y directa, ¿no? Yo pienso que para mí la discusión tiene dos vías. Una, y que tú decías al principio, que en este momento se pone en la palestra pública todos estos beneficios que la marihuana tiene. Pero también me parece que hay una estrategia del orden político hacia la legalización. Yo personalmente estoy por la legalización en uso recreativo, como está en Seattle, como está en Denver, Colorado, y como viene ahora a Washington, D.C. Realmente yo voy más allá y pienso que esto de poner en la palestra pública el tema de los beneficios de la marihuana es buscar también una legalización vía decir que es algo bueno. La marihuana ha estado satanizada, y sobre todo en estas sociedades modernas de grandes ciudades donde hay tanta violencia, donde hay tanta criminalidad, y yo pienso que la América Latina, que ha girado en torno a esas grandes hipermetrópolis como Ciudad de México, como Buenos Aires, como Sao Paulo, como Río de Janeiro, donde realmente hay conflictos de tipo social, económicos e incluso de temas de salud mental que generan estas grandes urbes, pues ha generado un consumo cada vez más creciente del uso recreativo. Y yo pienso que hay una sociedad de jóvenes y de consumidores que a gritos
piden que haya una legalización y que no siga habiendo una satanización que los convierte en delincuentes. Yo pienso que nosotros, incluso en Colombia, tenemos una ley que dentro de nuestras ideas progresistas es muy liberal y es la ley 1566, que dice que la drogadicción es un problema de salud pública y que al ser un problema de salud pública tiene que dársele un tratamiento medicalizado y de atención integral al consumidor. Esto hace que yo piense que el debate se da porque en unas sociedades tan conservadoras como las de América Latina, realmente la gente necesita alibis en los cuales dicen, ah, no, pero es que ahora la marihuana sirve para el dolor, para el cáncer, para el glaucoma, para la esclerosis múltiple, para la epilepsia refractaria, tratamientos, y entonces tendremos que buscar el vía de la legalización. Pero lo que yo pienso es que la sociedad civil de consumidores de marihuana tendrían que clarificar que la primera situación es lograr que haya una legalización sencillamente por el derecho a la libre expresión y el derecho humano a el desarrollo de la libre personalidad. Entonces, yo pienso que el debate de la satanización tiene un fondo y un trasfondo que también es político. Lo que interesa saber también es si realmente, doctor, la marihuana es beneficiosa desde el punto de vista de la medicina, o si es una droga como cualquier otra, y si a lo mejor otras drogas también podrían ser medicinales. Yo no niego en absoluto los beneficios médicos de la marihuana y yo creo que eso está documentado de una manera suficiente durante muy largo tiempo. Pero con lo que yo no estoy de acuerdo es con la liberalización absoluta en términos de que también creo que hay pruebas contundentes de que el consumo de marihuana puede ser muy perjudicial. Yo voy un poco más allá de lo que decía Juan Daniel, que lo decía moderadamente. Yo creo que hay pruebas empíricas que muestran que el consumo de marihuana en los menores de edad afecta de una manera considerable el desarrollo de ciertos centros del cerebro y que tiene efectos tremendamente negativos. Hay un estudio que se hizo en Nueva Zelanda durante 38 años, siguiendo a 1.270 personas, y se encontró que aquellos que estuvieron consumiendo marihuana desde los 14 años presentaban trastornos bastante severos, como una pérdida de cociente intelectual de 8 puntos, presentaban síndrome motivacional generalizado, presentaban dificultades en ciertos procesos de abstracción, y eso es un estudio bastante reciente presentado en la Academia de Ciencias de los Estados Unidos. Entonces, yo creo que es peligroso hablar de la legalización sin controles, primero porque nos tienen que decir cómo van a hacer para controlar eso en los jóvenes, teniendo en cuenta que el 96% de las personas que consumen marihuana empiezan a consumirla antes de cumplir 18 años. Precisamente, ¿cómo se llegaría a ese escenario en el que nuestros países lograran bien avalar el tema de la marihuana y el cannabis desde el escenario como una medicina, y que no llegara a las manos de los niños y niñas y jóvenes que pueden experimentar con esta porque ya está en el mercado, porque infortunadamente se le hace trampa a la misma norma, y entonces podría abrirse una puerta aún más peligrosa? Sí, es decir, yo creo que lo primero, y mirando las cosas un poco más desde arriba, es qué tan preparados están los estados en América Latina para asumir procesos de legalización o procesos de regularización o procesos de reglamentación en algunos aspectos específicos de la política de drogas. En estos momentos los estados en América Latina y en Centroamérica, pues bueno, han llegado a regular las tasas, las cantidades de uso personal. Pero entonces, ¿qué pasa? Del otro lado, y frente a las políticas de drogas y frente a la preparación de una regularización, una reglamentación como la que ya viene avanzando Uruguay, porque Uruguay en estos momentos ya hay una reglamentación del uso medicinal del cannabis. Por ejemplo, generó toda una plataforma institucional para poder empezar a avanzar en los distintos escenarios de intervención del tema y el fenómeno de las drogas. Ya hay que dejar también el enfoque punitivo y empezar a avanzar con estos otros enfoques, como es en el caso de la salud, del uso medicinal, que puede ser una puerta de entrada, digamos, un poco eufemística si se quiere,
vía temas de legalización, aunque sin duda también es importante porque hay personas que tienen derecho a que si la marihuana, el cannabis medicinal obra bien en su organismo y puede superar algún tipo de enfermedad o de dolor, pues también el Estado debe brindar ese derecho, ¿no? ¿Cuán segura es la utilización de la marihuana con fines medicinales? ¿Hay realmente una información concreta que permita afirmar que a determinadas personas les sirve como medicina? ¿O hay más bien toda un lobby a favor de la marihuana sin que se haya acabado este proceso de investigación? Sería interesante saberlo porque es un paso quizás para la liberalización de la marihuana, pero ya eso es otra cosa. Estamos hablando fundamentalmente de la marihuana como medicina. ¿Es efectivamente así? Sí, la marihuana puede ser efectiva y puede ser segura, pero no es específica. Esos son los 3 criterios fundamentales para que una molécula farmacológica sea aprobada, por ejemplo, por la FDA, que es la Oficina Federal de los Estados Unidos para Administración. No se conoce la dosis letal de marihuana, por ejemplo, ¿no? Ese es un dato clave. Sin embargo, ese, a mi juicio, no es el punto. Es decir, yo creo que detrás de este lobby, del marketing del consumo de drogas y de la marihuana como enfermedad, hay una agenda oculta muy compleja. A mí me parece que son 350 millones de personas que consumen drogas, que dependen de drogas en el mundo, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. La misma Organización Mundial de la Salud dice que los consumidores problemáticos son 35 millones. De manera que si yo tengo 350 millones de personas en la cárcel, que solamente me originan gastos, como decía el doctor Augusto Pérez ahora, y los paso al plano obligatorio de salud, tengo 350 millones de cotizantes. Pero resulta que 315 millones de personas no son consumidores problemáticos y no tienen una proclividad connatural o genética a la adicción. No es cierto que la adicción o que el consumo de drogas sea una enfermedad. Es decir, hay personas que tienen un síndrome que llamamos un síndrome de regulación dopaminérgica, que pueden ser adictos al trabajo, al juego, a las compras, etcétera, que ciertamente requerirían del uso de moléculas farmacológicas sustitutivas, ya sea legales o algunas que se puedan normalizar, como qué sé yo, la marihuana o la heroína, o incluso la cocaína, y que podrían ser formuladas por distribuidores académicos, es decir, por psiquiatras, por médicos, etcétera. Pero el número desde el punto de vista del boom del asunto de las drogas es insignificante en realidad. Lo que ocurre es que esto representa aproximadamente un 1.7% del Producto Mundial Bruto, sumado a los 350 millones de personas que tienen trastornos mentales, doctor Juan, que consumen antidepresivos, antipsicóticos, etcétera, etcétera. Esto alcanza a ser cerca del 3% del producto o más, Producto Mundial Bruto, sin contar las nuevas drogas de diseño y las drogas sintéticas. A mí, en lo personal, el marketing del consumo de drogas como enfermedad me parece que es una estrategia muy... sí, eso tiene unos tintes como poscoloniales, con todo respeto, en donde probablemente las grandes corporaciones y las grandes multinacionales desean apropiarse de una franja de mercado que es absolutamente atractiva. Entonces todos hemos de alguna manera mordido el anzuelo de que no, esto es una enfermedad, etcétera, pero no. Un muchacho que no tenga proclividad al consumo de drogas, que no tenga desarrollados sus lóbulos frontales, que son los del control inhibitorio de las conductas impulsivas, que es joven, le gusta probar, etcétera, le dan un bazuco y se lo fuma, y la molécula establece una relación con el organismo de ese muchacho que es independiente de su control voluntario, y ahí quedó pegado. Esa persona sale más fácil de la adicción que una que sí tiene la proclividad genética. Pero resulta que si decimos que todos los consumidores y empezamos a mercadear el consumo de drogas como enfermedad, y empieza por el tema de la marihuana, yo pienso que ahí hay un lobby que tiene una agenda oculta muy riesgosa. Un lobby muy riesgoso, pero hasta ahora, por ejemplo, diversas iniciativas se llevan adelante en América Latina. La de Uruguay es la más conocida, pero también en los Estados Unidos se están pasando cosas bien interesantes al respecto. Sin embargo, como que hay una selva donde no se sabe hasta dónde llega lo legal y dónde comienza lo ilegal en relación con la marihuana o con otras drogas que no son fuertes. ¿Cuál es el cuadro en nuestra región? Sí, lo que pasa es que desde las convenciones de Naciones Unidas, desde 1961, las sustancias
psicoactivas pueden usarse o consumirse, si se quiere, y utilizarse para usos científicos y medicinales. Entonces, por eso hablábamos ahorita al principio, pues que no es nada nuevo que estas sustancias sean utilizadas para fines de investigación científica y en este caso para fines de investigación científica en el contexto medicinal. Entonces, por ejemplo, Colombia reconoce los usos médicos con fines, los usos de las sustancias psicoactivas, en este caso, por ejemplo, del cannabis, desde la Ley 30 de 1986. Hubo una reforma también en donde se contempla la posibilidad. Entonces, a nivel internacional, y vuelvo al punto de las convenciones internacionales, que son las que han marcado la pauta en todo este proceso de legislación de los estados, pues se reconoce el uso medicinal y los fines científicos, el uso con fines científicos y de investigación y medicinal. ¿El punto cuál es? Es precisamente poder aterrizar en estos procesos de regularización a nivel de investigación los estados que también avancen conforme a sus propias realidades y conforme a sus propias necesidades, ¿sí? Los estados han quedado, como digo, insisto, en el tema de control de la oferta. Yo no estoy muy de acuerdo con lo que dice Juan Daniel en el sentido de desconocer un contexto de la salud, del uso, del consumo y la intervención de las sustancias psicoactivas, desde el plano de la salud mental, desde el plano de la salud pública, desde el mismo contexto de reducción de riesgos y daños, por ejemplo, para temas de VIH y demás. O de adicciones también la intervención, por ejemplo, del uso del cannabis medicinal entra. Y esto tiene que pasar por una política de salud mental y una política de salud pública. Pero si los estados no están fortalecidos en sus sistemas de salud, ¿sí?, pues muy difícilmente, o de reconocimientos de salud pública o de los usos o de investigación o las necesidades de investigación científica, pues es muy complicado entrar a incorporar sola y se queda solo en un discurso o en una polarización. Juan Camilo quería decir algo. Yo creo que la visión desde mi formación de generador y hacedor de políticas, desde la rama de la salud pública, las visiones son diferentes. O sea, una situación es ponerse a hacer un contrapeso entre los beneficios de la marihuana, pero también los deterioros, y nosotros como médicos salubristas reconocemos que por supuesto la marihuana no es lo que uno le aconsejaría a cualquier persona de consumir, pero en ese debate también caeríamos en lo que es el alcohol o el tabaco, que han sido drogas que se han utilizado milenariamente y que el alcohol sigue siendo el primero que tiene que ver con la violencia, que tiene que ver con los accidentes de tránsito y que tiene que ver con enfermedad directa, con cánceres y todo ligado, y que sin embargo están aceptados, e igualmente el tabaco. Nosotros aquí en la ciudad de Bogotá, haciendo las políticas de todo un plan de acción de drogas, pues un gran problema que tenemos nosotros, sobre todo con poblaciones en extrema vulnerabilidad, como son los habitantes de la calle, pues el consumo de bazuco, que es un derivado, es la basura de lo que queda de hacer la cocaína y que causa unos deterioros enormes. Pues nosotros hemos visto en un estudio que ha hecho nuestro Centro de Estudios y Análisis de Seguridad y Convivencia Ciudadana, el CEACS, que realmente los que utilizan el bazuco y utilizan la marihuana disminuyen una cantidad de situaciones, y en la política moderna de reducción del daño para nosotros llega a ser más beneficioso que alguien que consume una droga que lo convierte en ansioso, agresivo, paranoico y que realmente no come, no duerme e incluso agrede a la sociedad. Si consume marihuana, que es un ansiolítico enorme, que también tiene unas funciones de antidepresivo, y estos son problemas mentales, doctor Juan, y la salud mental también hay sus definiciones de enfermedad. Hay un límite en decir es que el drogadicto y el adicto es enfermo, pero realmente hay unas definiciones de las sociedades de medicina donde las adicciones tienen que ver con la salud mental, y la salud mental es reconocida como que hay una enfermedad. Entonces nosotros en los consumidores de bazuco decimos, si fuman marihuana y pueden dormir, porque cuando fuman durante 5 días no duermen, y comen,
porque son malnutridos por estar consumiendo, por estar en una hiperactividad constante, no comen, y cuando comen mejoran sus defensas, y cuando mejoran sus defensas mejoran su capacidad de defensa pulmonar, porque al consumir con otros productos hay un deterioro del árbol pulmonar. Entonces nosotros ahí diríamos, realmente hay un beneficio y está ligado a patrones culturales. En estas cuestiones, cuando uno analiza desde la salud pública, uno tiene que ser sociólogo, uno tiene que ser economista, uno tiene que ser epidemiólogo y uno tiene que saber las partes clínicas y uno tiene que equilibrar para poder construir unas políticas que sean baratas, que sean accesibles, que sean racionales y que sean aceptadas. Es por eso que nosotros hemos visto, sin que seamos unos profundos de decir que la adicción es una enfermedad, pero cuando tenemos adictos que tienen 20 años, que tienen un deterioro físico enorme y de repente vemos que utilizando la marihuana tienen una cantidad de nuevos beneficios, pues claro, los estamos metiendo en otra sustancia psicoactiva y en otra sustancia también que es cuestionada, pero vemos que el comportamiento y que su salud y su estado de salud mejora. ¿Qué papel ha jugado la poderosa industria farmacéutica y química en este proceso de estigmatizar y de satanizar el cannabis y la marihuana? La industria farmacéutica yo creo que es una de las grandes catástrofes del mundo contemporáneo, porque realmente sus intereses económicos pasan por encima de cualquier otra consideración. Yo creo que la industria farmacéutica, junto con algunos médicos débiles, son los responsables de haber convertido en enfermedades un montón de cosas que no son enfermedades, empezando por la depresión. La depresión tiene unos conceptos fundamentales básicos que deben ser respetados, pero hoy en día, si a uno se le muere el perro y está triste, ya de una vez lo van a medicar porque dicen que está deprimido. Desde Hipócrates, el número de personas en el mundo entero, independientemente de las culturas, que se había registrado como padecientes de el trastorno bipolar era 0,75%, ahora es 14%, y eso es producido por los mismos medicamentos. Entonces, la industria farmacéutica lo que ha querido de alguna manera es apropiarse también de todas las cosas, pues que ahora es un gran negocio, es que es el tercer producto agrícola de los Estados Unidos, la marihuana. Entonces, la industria farmacéutica quiere apropiarse de eso, como quiso hacer con el yagé aquí en Colombia, quieren apropiarse de eso para monopolizar, calificándolo de enfermedad, y en eso estoy completamente de acuerdo con Juan Daniel, calificando de enfermedad todo lo que a alguien no le guste, todo lo que a alguien no le parezca se vuelve enfermedad, entonces necesita medicación. Yo creo que ahí hay un campo, personalmente yo pienso que hay un campo de una gran fragilidad y de una gran deficiencia que no se ha resuelto todavía muy bien. Pero yo sí quiero llamar la atención sobre algo. No tengo ningún problema con el uso recreativo de la marihuana en adultos. Yo pienso que los adultos pueden hacer con su vida lo que quieran. Tengo también posiciones personales. Métase en problemas, pero si se mete en problemas, no pida que yo le pague el tratamiento con mis impuestos. Págueselos usted, ¿sí? Haga lo que quiera. Pero muy distinto, y se haga una separación radical, son los menores de edad. Teniendo en cuenta eso, lo de los menores de edad, sería interesante saber cómo ha funcionado aquí en Colombia el debate para la liberalización o no de la marihuana. ¿Cuáles han sido los argumentos? ¿Cuáles han sido los bloques? Se da lo que se da en muchas partes, que se argumenta no en base a la realidad y a los estudios científicos, sino más bien a prejuicios religiosos o orientaciones políticas. Bueno, aquí el debate en Colombia, pues bueno, hay muchas personas que han estado trabajando en este tema de drogas y tratando de empujar las reformas en las políticas de drogas. En principio, superar el enfoque punitivo, en que no solamente se mire el tema del tráfico. Desafortunadamente sigue el enfoque sanitario. Ojalá ya estuviéramos en un enfoque que el tema de las sustancias psicoactivas es un fenómeno social que tiene una cantidad de dimensiones sociales, educativas, culturales, hasta de mismas presiones sociales o de grupos económicos, pero poder complejizar toda esa realidad, pues aún ni a nivel de los estados ha logrado, bueno, en el caso colombiano, y yo no he visto, pues, bueno, por ejemplo, en Chile se me había olvidado comentar que a Chile, por vía tutela,
una familia hizo que le autorizaran la importación de un medicamento para la epilepsia para su hija. Entonces, son como diferentes escenarios en donde los estados definitivamente sí van a tener que llegar a un momento, porque además el problema de las drogas se ha convertido en un problema de la agenda pública, se ha convertido en un asunto de las agendas mediáticas de todos los días. O sea, todos los días, vuelvo al punto, incautan drogas, todos los días o hay pandillas o todos los días hay consumos problemáticos asociados a participación en conflictos y violencias. Entonces, aterrizando al contexto colombiano, Colombia ha avanzado independientemente del reconocimiento de la adicción como enfermedad y conforme a lo que decía Augusto y Juan Daniel, de que todo lo vuelven sanitario y todo lo vuelven enfermedad. Pero sí es clave que los estados no solamente reconozcan el tema de las drogas o el de las sustancias psicoactivas como un delito, ¿sí? Y como un delincuente y como criminalizar todo ese escenario, porque como que ha sido el único escenario de intervención, sino poder avanzar al enfoque sanitario. Y es lo que ha pasado en Colombia con la ley 1566, la ley de salud mental, que son leyes recientes, o sea, estamos hablando del 2012, 16. Del 2013, claro, 16, ¿verdad? 16. Entonces, ¿qué va a pasar con este tema de la reglamentación? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con el acto legislativo que habla de salvo prescripción médica? Se prohíbe la dosis, pero se puede utilizar el acto legislativo 002 del 2009. ¿Qué va a pasar con el nuevo estatuto de estupefacientes? ¿Qué va a pasar con los nuevos estatutos de estupefacientes de todos los países de América Latina? Entonces, ese es un desafío. ¿Qué tanto los medios de comunicación han allanado el escenario para estigmatizarlo, pero también para liberalizar el uso del cannabis y la marihuana? Yo creo que los medios aquí han jugado un muy mal papel en general. Están muy mal informados, o sea, cuando uno oye hablar a las personas de los medios, dicen que la marihuana es un estupefaciente, que la marihuana es un alucinógeno, y la marihuana no es ni estupefaciente ni alucinógeno. Entonces, no están bien informados y no ha habido forma de que estas personas realmente se eduquen un poquito, y entonces, manejando medios tan poderosos con mala información, realmente lo que tienden a hacer es mucho daño muchas veces. Hay un dato que yo quisiera simplemente agregar a lo que tú vienes de decir. En general estoy bastante de acuerdo con tus puntos de vista. Uno de los argumentos que se utiliza frecuentemente es que es falso que la liberalización del consumo de marihuana incremente el consumo. Pues tenemos las pruebas de Uruguay. Uruguay tenía en el año... Pero no lo sabemos todavía. Claro que sí. Están al comienzo. Están al comienzo, pero ya hicieron el primer estudio, después de un año de ensayo, sí. Y la diferencia es 5% con el estudio anterior. Estaban en 12.5 en 2009, 12% en consumo de último año en el año 2011, y en el 2014 resultaron con 17 y con 9.5 de consumo de último mes, que es el más alto de América Latina. Esto no en población general, en población estudiantil, o sea, menores de edad, es el más alto de América Latina, y con 20.1 de consumo alguna vez en la vida. Normalmente en todos los países de América Latina la diferencia entre consumo alguna vez en la vida de marihuana y consumo de último año es la mitad. El de último año es la mitad. Aquí es 21 y 17%. O sea que es... Sería interesante saber qué información tienen ustedes de lo que ha significado el que varios estados de los Estados Unidos hayan autorizado la marihuana como tratamiento médico. ¿Ha servido esto como un incentivo para que más gente consuma marihuana? ¿O es que los consumidores de marihuana ya eran demasiados antes de que se llegara a tomar esa decisión? Pero también es un fenómeno político-social cuando existe el prohibicionismo, como en la dictadura en España. En el momento que en el 73 se deja de ser el dictador Franco, se liberaliza porque estaban dentro de una sociedad donde todo era prohibido, donde nada se podía hacer, donde la parte sexual, donde la parte de drogas, donde el alcohol, donde el baile, donde toda una sociedad vivía a lo que un dictador decía. Entonces, cuando hay una ruptura, cae el general Franco, hay toda una liberalización que, por supuesto, cuando ya usted tiene derecho a ciertas cosas, pues todos los que dentro de su parámetro educativo y dentro de las cosas que quieren hacer, pues se acercan a esa situación. Pero uno no puede ser prohibicionista por prohibicionista. Uno puede
prohibir todo porque es bueno o malo no es la situación. Usted, si deja y educa, las personas tienen el derecho a elegir. Si yo de niño sé que la marihuana me trae problemas, que me trae problemas adictivos, o que le veo los enfoques de lo negativo, como el alcohol, como el tabaco, o sea, ¿cuántos niños fuman desde los 11 años? ¿Cuántos tienen accesos a los alcoholes desde los 15 años? Entonces es un problema de educación social. O sea, la sociedad tiene que generar hombres que realmente tengan, y en el tema de los niños son familias, porque sabemos que el niño pues no tiene toda la libertad de elegir y de saber qué le conviene y no le conviene. Como dice el doctor Augusto, el adulto que haga lo que quiera, el niño tiene, pero entonces ahí está el acompañamiento de la familia, del colegio, de la sociedad, de los amigos, que realmente hacen que si él no tiene el criterio, haya una red social y familiar que lo apoye para que realmente no entre en consumos o en pruebas de situaciones que, como el doctor dice, y eso está completamente comprobado en los estudios de neurofisiología, que realmente el uso no solamente de la marihuana, sino el uso de una cantidad de sustancias, incluso de medicamentos, benzodiazepinas, que tomamos a diario en un cerebro que aún no está formado y que se cree que se llega a un desarrollo entre los 18 y 19 años. En este momento cualquier consumo puede alterar el sistema dopaminérgico, el sistema de la serotonina, el sistema de la adrenalina, algunas afecciones hormonales que hacen que realmente el daño a largo término sea grande. Pero no es una cuestión de yo prohíbo esto porque es bueno o malo. Incluso volviendo a lo franquista, estaba prohibido una cantidad de situaciones como la pornografía, y veamos el boom de la liberalización en España después de que Franco cae. Entonces, en estos estados, y lo mismo en Uruguay, cuando las cosas estaban prohibidas, pues la gente tiene la curiosidad, se acerca, y por supuesto que en la primera fase de implementación de todo este tipo de políticas, pues va a haber un rebote y va a haber una cantidad de gente que se va a acercar, que después con los años, y en estas políticas se tiene que ver el mediano y el largo plazo, uno pueda evaluar si realmente la gente no estaba entrenada, no estaba capacitada, y realmente los efectos podríamos decir que son unos efectos nocivos dentro de la sociedad. Pero para eso hay que pasar un mediano y un largo tiempo, que son 5 a 10 años. Yo quisiera, antes de terminar el programa, hacer una pregunta general, que en breve, por favor, porque nos ve mucha gente que quiere saber salir de esta duda. ¿Es bueno o es malo que se liberalice la medicina, la marihuana con fines medicinales? ¿Qué consecuencias tiene? Yo quisiera, por favor, una pequeña ronda de nuestros especialistas que nos diga, empezando por el doctor quizás acá, ¿es bueno por esto, es malo por esto otro? Y una tercera alternativa, ¿qué habría que mejorar en una política pública? Pero breve, por favor. Sí, yo diría que es bueno porque hay situaciones como cierto tipo de epilepsia en niños muy pequeños, en los cuales ciertos extractos del cannabis han mostrado ser muy eficaces, y eso no se puede prohibir porque no hay otras opciones, no hay otras alternativas. Es un excelente analgésico, ha mostrado ser una ayuda excelente en personas que tienen SIDA y que no comen, les abre el apetito. Entonces, esas dimensiones yo las veo como muy positivas. Juan Daniel. No, yo estoy de acuerdo que es bueno, pero el uso de los fitocannabinoides, no de la marihuana. La marihuana tiene muchas sustancias activas, de manera que se puede extraer la sustancia que es útil para cada una de las enfermedades, pero no dar 40 sustancias activas para una sola enfermedad. Además, esto trae todos los grandes problemas. Pues, en cuanto a la liberalización del consumo recreativo, me parece maravillosa, pero eso no puede ser inmediato. Lo mismo que no se puede ser prohibicionista por serlo, tampoco se puede ser liberalizante por serlo. A eso debe anteceder un gran proyecto cultural. Si no hay un gran proyecto cultural, un proyecto educativo previo, eso por decreto tiene unos costos elevadísimos. El ejemplo de Holanda también es muy interesante. En Holanda, ya termino, en Holanda en este momento los índices de consumo de marihuana por parte de los nacionales son bajíticos. Solamente el turismo drogadicto, que lo llaman, son los grandes consumidores. Pero allá hubo un gran proyecto cultural que preparó las condiciones de los marihuana coffee shop. Hubo una legislación muy clara, pero antes de legislar, eso no fue por decreto. Hubo un gran proyecto cultural que creó las condiciones. Dígale usted a un niño, piensa en cualquier color menos en el morado. Pues, no hay prohibir por prohibir, o
liberalizar por decreto no son las alternativas. Carolina. Es bueno porque obliga a los estados a avanzar en sus procesos de reglamentación desde el enfoque de derechos de personas y pacientes que puedan tener acceso a esto de uso medicinal del cannabis. Y es bueno además porque dentro de estos procesos educativos, tanto para menores de edad, diferenciar los tipos de uso, los tipos de consumos, pues también de alguna manera incide en toda esta apertura de mercados internos por parte de las mafias que están haciendo y generando estrategias de marketing en los colegios, en distintos contextos de socialización, en distintos contextos culturales, en donde acompañado de un proceso educativo se puede avanzar en decisiones responsables y también en superar de cierta forma o reducir el tráfico y violencias y conflictos asociados. Juan Camilo. Mi respuesta está polarizada por lo que me ha tocado vivir en los últimos años aquí en la ciudad de Bogotá, y para mí la marihuana se convierte en un punto muy positivo para todas aquellas personas que tienen unas adicciones a drogas que diríamos pesadas, considerando la marihuana como una droga leve y otras como metanfetaminas, como heroína, como una cantidad de psicoactivos un poco más fuertes. La marihuana en el mundo y en los estudios que se han hecho en el Canadá, en la British Columbia, en otro tipo de centros universitarios, en Israel, pues la marihuana se convierte en una alternativa para poder vencer el síndrome de abstinencia del consumo de otras sustancias, que es así realmente personalmente estaría en desacuerdo que en algún momento se liberalizaran por liberalizarse. En el caso de la marihuana está teniendo unos efectos muy positivos en este tipo de contextos, y como es lo último que yo estoy trabajando, entonces polarizo mi respuesta en ese sentido. Bueno, y así llegamos al final de este programa. Millones de personas en todo el mundo están utilizando marihuana con fines medicinales, pero a pesar de los avances y a pesar de los debates y las conversaciones que existen, desgraciadamente todavía subsisten dudas y temores. Hay que superarlos. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros.